Este evento de escenarios granarios que tenemos más de 50 asistentes internacionales de varios países de la región, así que realmente es un placer poder moderar con ustedes este panel que realmente plantea un desafío. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la problemática y los desafíos en todo lo que tiene con el mercado y también con la innovación que se está aplicando. Para eso vamos a presentar a este panel de lujo, donde va a estar Andrés Ponte, presidente de MatBarrofex, que justamente va a hablar del aporte que hacen los mercados a todo lo que es el ecosistema agro. También va a estar Julio Calzada, director de investigaciones y estudios económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario, para hablar de la problemática que hoy afronta Santa Fe, ¿no? En 4 vías centrales, a mi entender, que tienen que ver con la hidrovía, con la bajante del río Paraná, una de las más importantes de los últimos 50 años, el cierre de exportaciones de carnes y la nueva ley de biocombustibles. Y por último vamos a tener el placer de conversar con Maximiliano Bonadeo, que es experto en todo lo que tiene que ver con las perspectivas de precisión de la industria de justamente precisión de la agricultura digital. Así que va a ser un placer poder escuchar también sus apreciaciones. Si les parece, vamos a hablar entre 15 y 20 minutos por disertante y después vamos a abrir a algunas preguntas del público que puedan ir acercándonos. Vamos a arrancar con Andrés Ponte. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo andás? Bueno, Andrés es presidente de MatBarrofex y va a hablar justamente del aporte de lo que son los mercados de MatBarrofex al sector agropecuario. Andrés, te escuchamos. Adriano, buen día. Muchas gracias a vos, a la Fundación Libertad. Debo ser honesto y me siento un poco defraudado porque pensé que el panel estrella éramos nosotros, con Julio Calzada, un gran amigo. Anoche charlábamos que esperábamos algún recibimiento con fuegos artificiales. Bueno, no nos vamos a perder la charla de las 3 de la tarde con Julio, y ahora tengo que ver cómo convenzo a mi familia acá, que estaba mirando atento la charla, que no somos nosotros el panel estrella. Pero vamos a ver cómo remontamos esa. Voy a compartir la presentación. A ver allí si la ven bien. Vamos a ponerla en formato de presentación. ¿Se ve bien allí? Sí, perfecto, Andrés. Bueno, muy bien. Bueno, lo primero, agradecerles el título, porque nos tira un centro. Estoy seguro a mis colegas de panel que nos tira un centro muy grande, y especialmente a nosotros como mercado. Nuestros usuarios, nuestros clientes enfrentan la problemática de un ambiente con muchos cambios, ¿no? Cambios que van desde lo legislativo hasta lo tributario e impositivo, pasando obviamente también por variaciones políticas, y nuestro foco, o lo que más nosotros ayudamos a tratar de controlar de alguna manera, son los cambios en los precios, en las variaciones en los precios de los commodities, ¿no? Entonces es como que problemas de alguna manera tenemos, medio que tenemos para hacer dulce, y a esos problemas se le tiene que agregar un dato no menor, que es que hace 569 días que estamos en pandemia. Y así ligamos con lo que es el concepto del desafío, lo que para las empresas y para las personas es un desafío en el ambiente que nos toca desarrollarnos a nosotros. Obviamente se potenció muchísimo más a partir del 20 de marzo del año pasado, ¿no? Nosotros como MatBarrofex, que somos una empresa con algunas características muy particulares respecto a la importancia que tiene un mercado de derivados, un mercado de futuros, y una empresa que hoy, además de ser un mercado en sí, es un proveedor de servicios para la infraestructura del mercado de capitales. A nosotros se nos sumó una responsabilidad extra, que es llevar nuestro margen de error
a cero. En una situación como la que nos tocaba afrontar, en donde de la noche a la mañana todas las personas tuvieron que pasar a quedarse encerradas y a gestionar sus vidas y sus comercios y sus negocios desde sus casas, a ver frustrados probablemente sueños o proyectos, nosotros como mercado no teníamos margen de error. Y algo que se tiene que ver como natural no era lo que estábamos acostumbrados, que es que, por ejemplo, el mercado no deje de funcionar nunca. Hoy nosotros lo vemos y lo asumimos como algo natural, como algo normal, pero la realidad es que a veces antes los mercados sufrían de algunos cortes y Madba Rofex, desde lo que fue el inicio de la pandemia, pudo operar sin ningún inconveniente y siendo, como decimos nosotros, una solución en un momento de muchos problemas y de mucha incertidumbre, al menos en ese aspecto. Pero para mí, o para nosotros, lo que era más importante era no frenar la dinámica, la potencia, el crecimiento que venía demostrando el mercado y sobre todo capitalizar los frutos de lo que fue la integración de Madba con Rofex. Ya nos habrán escuchado nombrar o habrán escuchado hablar de lo que significó integrar dos mercados centenarios, probablemente muchos de los asistentes estén al tanto de esto, pero nosotros no podemos dejar de resaltarlo porque sigue siendo, es como una especie de samba de mi esperanza de los chalchaleros. Es una canción que la vamos a cantar siempre porque es muy buena y porque lo que entendemos que genera para nuestro mercado y especialmente para el sector agro es algo verdaderamente muy bueno. Y es de lo que voy a tratar de hablarles en estos próximos minutos, de qué es lo que estuvimos haciendo en los últimos meses, cuál fue nuestro trabajo en estos 569 días de pandemia y en qué nos estamos enfocando hacia adelante para resolver problemas, para ayudar a sortear los desafíos y para también mostrarles cuál es nuestro camino en el aspecto de la innovación. La innovación es una palabra inmensa y cada uno puede tener quizás su concepto de cómo describirla. A mi forma de ver, innovar o la innovación está vinculada con hacer nuestra vida más fácil, que es lo que nos simplifica todo lo que nosotros tenemos que hacer. Y así fue a donde creo que de mayor forma intentamos aplicar el concepto de innovación en lo que fue la integración de Madba con Rofex, cómo hacerle la vida más fácil y más sencilla a nuestros clientes. Uno de los ítems más importantes que debíamos abordar o que se veía como una de las potencias que debía generar la integración de los mercados es generar mayor liquidez, tener mercados más líquidos. Argentina es un país referente como exportador de granos y de subproductos a nivel mundial, y tenemos un mercado de derivados, siendo bien autocrítico, que no reflejaba los volúmenes y la importancia de lo que era nuestra potencia exportadora. Así como nosotros exportamos granos, siempre sostengo que debemos también ser un país exportador de precios. En el concepto de exportación de precios, ser un país formador de precios. Y el hecho de tener un mercado de derivados como Madba Rofex creciendo o con mayor liquidez es una de las buenas señales para cumplir con eso. Vamos a ir viéndolo en los números, pero para poder generar mayor liquidez nosotros tenemos que tener, o sea, ¿qué es lo que necesitamos para poder generar más liquidez? Una gran cantidad de participantes, crecer en cantidad de usuarios, tener una buena paleta en cuanto a lo que es la diversidad. No me sirve tener un montón de productores si tengo pocos demandantes. Entonces tenemos que ser equilibrados en el crecimiento
en oferta, en demandantes. Es muy importante el canal de distribución para un mercado y, por suerte, no solamente Malva Rofex, el mercado de granos argentino tiene una muy nutrida, fuerte, capaz y eficiente industria de distribución, industrias de ALICs o de agentes o de corredores, como probablemente muchos de ustedes los conocen. Los proveedores de liquidez son claves, los llamados market maker, y tenerlos formalizados, como hoy los tiene Malva Rofex. Malva Rofex se ha dedicado no solamente a tener proveedores, sino que a formarlos, y vamos a hablar sobre el final también sobre lo importante de la educación, la formación y la capacitación. Tenemos que tener instrumentos simples, ágiles, fáciles, y también vamos a resaltar en las posteriores slides lo que es la potencia de tener un Malva Rofex integrado. Y obviamente la facilidad de acceso, cómo se puede operar un mercado y la tecnología que nosotros tenemos. Antes hablaba del no tener no tener cortes, y eso es debido a que tenemos una tecnología hoy que está a primer nivel mundial. Toda tecnología propia desarrollada por empresas de nuestro grupo. Y no significa esto que no estemos conectados o aceptando otros desarrollos y otras tecnologías. Tenemos una infinidad de plataformas que hoy se conectan vía la API que tiene Malva Rofex a nuestros sistemas. Y esto no es algo que reconozcamos o que digamos generar nosotros, se ve en la práctica, ya que tenemos muchos usuarios, inclusive de fuera de nuestro país, no solamente usuarios. Tenemos inversores en Malva Rofex, que uno de los ítems más fuertes que ven es la tecnología propia y la fortaleza de nuestra tecnología. De alguna manera esto grafica lo que éramos desde el 1 de agosto del 2019 para atrás, fecha en la cual finalmente Malva y Rofex se convierten en un solo mercado. Hay que hablar con los clientes. Probablemente aquí tengamos algunos usuarios que puedan dar fe del ruido que se generaba tener dos mercados de futuros, dos sistemas de back office, dos sistemas distintos de liquidación, diferencias de horarios, diferencias de forma de operar, diferencias de gestión administrativa que tenía que tener cada una de las empresas que trabajaba con nosotros, y cuando llegábamos al usuario final y le teníamos que estar vendiendo, ustedes los de Rofex son los que tienen, y ustedes los de Malva, y ¿por qué tengo que operar en un lugar y no tengo que operar en otro? Y la verdad que esto del juego de las hinchadas como un juego puede servir, pero a la hora de innovar y de simplificarle la vida a la gente era algo realmente muy confuso, muy difícil de poder proyectar, y sin ningún lugar a dudas íbamos a estar trabados en un camino en donde no iba a ser virtuoso ni para los usuarios, ni para el mercado, y mucho menos para el país. Los famosos brotes verdes, que en este caso creo que sí son brotes verdes, es empezar a tratar de meternos un poquitito en qué es lo que viene pasando con los números. Debo ser honesto, el crecimiento de los números o el crecimiento en los volúmenes y lo que vamos a estar viendo acá no responde 100% a lo que nosotros estamos haciendo como empresa unificada y como integración del mercado. Hay variables externas como la volatilidad que se ha sumado en estos últimos meses y el crecimiento de los precios de los commodities que sin ningún lugar ayudan. Imagino o espero que el trabajo que nosotros venimos haciendo se vaya viendo más fortalecido con el paso del tiempo, porque hay cambios que no se aprietan en un botón y no se hacen de la noche a la mañana, y en los cuales estamos trabajando. Pero es importante arrancar ganando, y como ustedes podrán ver, a partir de lo que es la integración en el año 2019, en agosto, ya se venía viendo un crecimiento en el volumen muy fuerte en el 2018, en donde aún sin estar integrados ya veníamos trabajando en conjunto. Malva y Rofex firmaron un acuerdo
de colaboración, en donde se puso la zanahoria de la integración allá por fines del 2016, principios del 2017, se empezó a gestar eso y se empezó a ver el trabajo en los números. En el 2018 habíamos crecido mucho, 2020 fue año récord en volumen negociado, 2021 nos falta todavía recorrer un poco, pero estamos esperanzados que también lo sea. Uno de los ítems más importantes para señalar, y que después lo vamos a ver fortalecido, es la posición abierta que tiene nuestro mercado. Somos uno de los mercados más importantes a nivel global por el volumen de posición abierta. Verde es soja, azul es maíz y amarillo es el trigo. Y aquí tenemos, para no estar achinando tanto los ojos y tratar de ver los gráficos que a veces son un poco difíciles en este tipo de presentaciones, bien clarito en números, la posición abierta en contratos de granos, todo lo que ustedes ven resaltado en rojo, empezaron a ser los récords que se empezaron a ver desde septiembre del 2020. Recuerden, fecha de integración de Magba con Rofex es 1 de agosto del 2019, teníamos 62.000 contratos de posición abierta en ese momento. Llegamos a tener un récord en febrero del 2021 de 90.000 contratos abiertos. Esto decayó un poco con las posiciones mayo y las posiciones julio, pero vean que está prácticamente en ese mismo nivel. Estamos casi un 40% arriba de lo que fue al inicio, y si ustedes se van a mirar mucho más atrás, 2015, 2016, 2017, verán que estamos triplicando la posición abierta de lo que teníamos. En el Open Interest se ve mucho la fortaleza, la profundidad y el potencial de crecimiento que tiene un mercado. Hoy, Magba Rofex es, por su posición abierta de soja, el segundo mercado más importante del mundo, años luz de Chicago, pero acá estamos peleando para clasificar para la Copa Libertadores, no para ganar el campeonato. Estamos terceros en volumen de soja negociado a nivel global, estamos cuartos en posición abierta de maíz y estamos sextos en volumen negociado de maíz. Datos sí de lo que tratamos de hacer, no solamente el agro en forma individual no va a hacer que crezca mucho sus volúmenes negociados, necesitamos claramente del sector financiero, y es lo que tratamos de hacer con la integración de Magba Rofex, consolidar los puentes entre el agro y la inversión, entre el agro y el sector financiero, entre el agro y participantes que no estaban acostumbrados a participar. Ustedes vean cómo crecen los usuarios externos al mercado granario desde el momento de la integración, y hoy tenemos casi 500.000 de toneladas negociadas por mes que vienen de participantes externos a lo que era, a lo que es nuestro sector. ¿Cuáles son nuestras expectativas hacia adelante y qué estamos haciendo para eso? Obviamente la continuidad de crecimiento en el volumen. Hemos terminado de cerrar en este año, en este periodo, lo que es la integración de los sistemas de back office y de liquidación y de garantías, algo muy importante para darle más eficiencia a los agentes y a los usuarios. Continuar incorporando nuevos participantes. Una de las cosas que les señalaba al inicio, la mayor responsabilidad que tuvimos de entrar en la pandemia era que no se frenara el desarrollo de la empresa, no solamente que se pudiera operar en forma normal, que no se frenara el desarrollo del mercado por esta situación. Lejos de eso, creo que hemos utilizado, dentro de lo malo que fue la pandemia, las virtudes que ha dado la conexión a distancia, que se vieron potenciadas, y tenemos una cercanía hoy con nuestros agentes y un relacionamiento con nuestros clientes mucho más sólido,
y que se está viendo en los números, como veíamos en el slide anterior. La innovación es simplificar, pero para simplificar necesitas de un ecosistema tecnológico motivado, y en donde nosotros obviamente nos tenemos que involucrar, y esto lo venimos haciendo desde muchos años, Madbe y Rofex, antes inclusive obviamente de la integración. El perfil de Rofex era un perfil muy tecnológico en sus últimos 20 años, Madbe venía creciendo en ese aspecto, y creo que fue también uno de los puntos fuertes de habernos unidos. Hoy Madbe Rofex no es solamente el mercado de futuros y su casa compensadora, también tenemos una empresa de tecnología que desarrolla las plataformas de negociación, y los sistemas propios que les contaba son world class. Tenemos una empresa de back office para fondos comunes de inversión, en donde apostamos al crecimiento de este segmento, que es ESCO. Hoy estamos integrando a partir de octubre, ESCO y Primary van a pasar a ser una sola empresa, pero no solamente tenemos empresa de tecnología propia, 100% propia, sino que también tenemos un mercado de derivados en Uruguay, tenemos el proyecto de una empresa de tecnología también en Uruguay, tenemos inversiones y control de 2 empresas más propias nuestras, y esto ya voy a evitar dar nombres para no marearlos, pero no solamente nos comprometemos con el sector FinTech y AgTech y con la innovación, sino que, y estamos cerca, sino que nos comprometemos invirtiendo directamente en este sector, y es uno de los rubros más fuertes en el crecimiento y en el desarrollo que tiene hoy Madbe Rofex. Plantar semillas todo el tiempo en nuestro ecosistema innovador, en empresas que sabemos que van a alimentar, a nutrir y a hacer cada vez más sólido a nuestro mercado de capitales. En esa línea tenemos hoy 4 inversiones en empresas directas, entre las cuales las tenemos controladas. Tenemos un pequeño fondo propio de Venture Capital, en donde tenemos 3 inversiones más, y además somos inversores anclas del fondo Draper Cygnus, en donde hay 11 compañías más en las cuales estamos invirtiendo. Estamos intentando fortalecer siempre el vínculo del agro con el mercado financiero, canalizando el ahorro del productor en inversión, algo que no solamente es virtuoso para el productor, sino que es también virtuoso para lo que requiere hoy nuestro país, la demanda que hoy tiene nuestro país. Comunicar, educar, mostrar lo que hacemos, compartir, está en nuestra génesis. Tenemos un programa de formación de profesionales en el trading llamado NOR, Nuevos Operadores Rofex, y NORA, Nuevos Operadores Rofex Agro, que les recomiendo googlear. Por ese programa han pasado ya, cada año recibimos, estamos en la 7ª edición, cada año recibimos casi 1000 solicitudes de jóvenes profesionales que no solamente los capacitamos, los formamos, sino que también le damos dinero para que operen en el mercado, y terminan incorporándose a la operatoria de los mercados de derivados y consolidando esta gran generación de recursos humanos en el mercado que es nuestro país. Yo les recomiendo que nos sigan en las distintas redes sociales todas las semanas, todos los días. Tenemos novedades sobre capacitaciones, sobre formaciones, sobre cosas que estamos haciendo en el mercado, y para eso es muy importante que estemos conectados. La pandemia nos acercó, lejos de guardarnos o lejos de encerrarnos, y el mercado cada vez más cerca quiere estar, no solo de nuestros usuarios convencionales, sino de todas las personas. Algo que está en línea con lo que marca nuestro propósito, y estamos dando servicio a más de 5 millones de billeteras virtuales gracias a nuestra tecnología. Eso es uno de los datos con los que siempre me gusta cerrar, porque es el mejor ejemplo de cómo cumplimos con nuestro propósito de llegar con el mercado de capitales a las personas. Muchas gracias, Adrián, muchas gracias a la Fundación, a todos quienes están participando, y obviamente quedo a disposición para contestar preguntas. Gracias.
Muchas gracias, Andrés. Excelente la exposición. Si te parece, sumamos las preguntas y las hacemos al final del panel, si estás de acuerdo. 10, Perfecto, 15 ningún problema. minutitos. Aquí quedo firme. Perfecto, excelente. Bueno, ahora vamos a darle el pie entonces a, es un placer para mí presentarlo, Julio Calzada, director de Investigaciones y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario, que nos plantea uno de los principales, a nuestro entender, desafíos que tiene justamente la provincia de Santa Fe, pero también toda la región centro, y que tienen que ver con lo que está ocurriendo con la hidrovía, con la bajante del río Paraná, que tanto nos preocupa. Ahora seguramente, Julio, nos vas a traer datos, números del impacto que esto causa, del cierre de las exportaciones de carne y también de la nueva ley de biocombustibles. Así que, Julio, todo tuyo. Un placer y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, buenos días a todos. Un gustazo grande estar con todos los amigos de la Fundación de manera remota. Y bueno, a ver, cuando hablábamos de alguna manera con Adriano de ver qué temas exponer concretamente en materia de problemática de la agroindustria con impacto en la provincia de Santa Fe, veíamos que las problemáticas son diversas. O sea, ustedes ya han estado abordando en el primer panel toda la preocupación que hay de alguna manera por lo que pueda pasar con el clima, con una niña, si los precios internacionales van a continuar o no van a continuar para los granos. Se suman también otro tipo de problemáticas también, como el tema del flete marítimo, el aumento en el precio del combustible, las incertidumbres que hay también respecto de derechos de exportación. Bueno, pero en líneas generales nos pareció mejor enfocarnos en 4 temas centrales para tratar de dar un pantallazo y de alguna manera mostrarles a ustedes en qué estado de situación estamos, especialmente con la hidrovía, que ha tenido novedades en las últimas semanas. Y también con el tema carnes, que ha sido también un tema que está impactando fuertemente en la economía santafesina. Si les parece, comparto pantalla, a ver si se ve. Bueno, disculpas porque este PowerPoint tiene mucha información, pero bueno, la idea concretamente es que aquel que quiera datos los pueda llegar a tener y después los pueda ver un poquito mejor. Bueno, a ver, concretamente vamos a los 4 temas que hemos elegido para tratar de abordar: hidrovía, la bajante, el cierre de exportaciones y la nueva ley de biocombustibles. Vamos al tema de la hidrovía. Bueno, todos ustedes más o menos conocen la importancia de la hidrovía, pero para aquellos que por allí no tengan la información específica, tiramos algunos datos como para mostrar por qué tanta preocupación de parte de la Bolsa de Comercio de Rosario, por qué tanta preocupación de distintas cámaras empresarias, de CIARASEC, de la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, de las entidades de la industria, porque acá también está la Unión Industrial, que han hecho un trabajo conjunto con la Bolsa, que ha sido entregado al gobierno sobre el futuro de la hidrovía y cómo llevar adelante la licitación. El tema es que estamos ante una hidrovía que tiene cargas muy importantes. Fíjense allí, de Corumbá al Gran Rosario tenemos casi 21 millones de toneladas que bajan en barcaza habitualmente, principalmente de Paraguay, y también hay flujos importantes desde Bolivia y desde Brasil. Estos son los volúmenes que bajan ahora, pero es muy importante también pensar en que ahí tenemos los 2 yacimientos de mineral de hierro y manganeso más importantes a nivel mundial, que están ubicados en la zona, el macizo de Urucum y el Cerro del Mutum, que están ubicados del lado boliviano y del lado brasileño en Corumbá. Hoy hay 4 millones de toneladas de movimiento mineral de hierro, pero hay estudios que plantean que puede llegar a crecer a casi 20 millones de toneladas. Después está todo lo que tiene que ver desde la zona nuestra con el despacho de granos, harinas y aceites. Lo hemos difundido en notas del informativo, el equipo nuestro ha trabajado en estos temas. El Gran Rosario es el primer nodo agroportuario exportador del mundo. Cuando uno suma todas las exportaciones de granos, de harinas, de aceite, el Gran Rosario está primero. Este año hemos perdido el primer lugar, nos ha ganado Nueva Orleans, ahí tienen ustedes el ranking. Pero cuando uno suma soja, granos, subproductos diversos y ve los nodos portuarios que han despachado, el Gran Rosario está en el primer lugar con casi 80 millones de toneladas. Ahí tienen ustedes un pequeño grafiquito para ver de los 3 principales países las salidas desde los distintos nodos portuarios, y bueno, emerge el nuestro como un nodo muy, muy relevante. Entonces, todo lo que pueda y que tenga que pasar por la hidrovía es un tema central para la economía argentina. Acá tienen ustedes algunos datos adicionales.
son casi 70.000 millones de dólares que transitan por la hidrovía, 100 millones de toneladas. Muy importante el movimiento de contenedores, porque al puerto de Buenos Aires llegan casi 1,5 millones de contenedores, todo lo que tiene que ver con Zárate y Campana, con movimientos de casi 750.000 vehículos. O sea, el corazón de alguna manera de la economía argentina pasa por la hidrovía. Y a ver, si uno mira el transporte total de cargas de Argentina, son casi 450 millones de toneladas al año. Por la hidrovía pasa el 25% de ese transporte total de cargas que tiene que ver con el modo vial, ferroviario y camionero. Entonces, ¿qué sucede? Se vence el contrato de concesión y la posición de la Bolsa y de otras entidades que trabajaron con Latino Consul en el armado de un documento para entregárselo al gobierno para ayudar de alguna manera a la licitación. ¿Qué es lo que plantea? Tratar de seguir con el mismo sistema que nosotros veníamos teniendo. Un régimen de concesión de obra pública por peaje que lo cobre el concesionario, a riesgo empresario del concesionario y sin el aval del Estado. O sea, no generarle ninguna carga, ningún costo fiscal al gobierno nacional con este sistema. Y después en ese documento lo que se pedía es dar un mantenimiento a toda la vía navegable, mejorarla, aumentar las profundidades y tomar ciertas zonas que ameritan un ensanche, teniendo en cuenta que los buques que están pasando en este momento, que están entrando al Gran Rosario, por lo general están aumentando sus capacidades de carga y por lo tanto mejorar la hidrovía permitirá al mismo tiempo aumentar los volúmenes de cargas y poder de alguna manera salir mucho más completos. Bueno, de todo esto que pidió la Bolsa salió recientemente el órgano de control que va a tener sede en Rosario. Pero concretamente los cargadores, los usuarios de la hidrovía y los sindicatos van a tener una silla solamente en un órgano consultivo donde no toma decisiones. O sea, es un órgano no vinculante que de alguna manera se reunirá para ver determinadas temas en ese órgano de control, pero la decisión está a cargo del directorio, en el cual no participan ninguno de los usuarios, ni participan tampoco los representantes de los trabajadores de la hidrovía. Bueno, ¿cómo estamos hoy con la hidrovía? Hoy estamos de esta manera. A ver, el 30 de abril venció la concesión de hidrovía. Se le prorrogó 3 meses más a la empresa Hidrovía Sociedad Anónima, que es Jean Denul y EMEPA. Pero este contrato se vence ahora, mañana, pasado. Entonces, ¿qué sucedió? Hubo una firma de un contrato entre el Ministerio de Transporte y la Administración General de Puertos, y la Administración General de Puertos va a ser el nuevo concesionario. Concretamente, lo que hay ahora a partir de en estos meses es un concedente, que es el Ministerio de Transporte, toma la concesión la Administración General de Puertos, que va a ser el dragado y balizamiento. El inicio de la concesión sería ahora en 2 días, 11 de septiembre, duraría 12 meses o hasta que surja el nuevo concesionario en la licitación definitiva. Por lo tanto, el nuevo concesionario es la Administración General de Puertos. Lo que la Bolsa y las entidades pedían era de alguna forma que la tarifa en la futura licitación la siga cobrando el concesionario. En este caso concreto, en los próximos 12 meses, el cuadro tarifario y las tarifas la va a cobrar la Administración General de Puertos. Nosotros estuvimos con el administrador, con José Carlos Beni, hace 2 semanas atrás, y nos comentó que la Administración General de Puertos está armando 2 unidades de negocio. Una para manejar el puerto de Buenos Aires y la otra para manejar concretamente la hidrovía. La unidad de negocios del puerto de Buenos Aires le va a prestar 30 millones de dólares a la unidad de negocio de hidrovía, y ellos van a empezar a cobrar la tarifa a cada uno de las agencias marítimas que representan los distintos buques que van a entrar por la hidrovía. El sistema de tarifas queda exactamente igual, como ustedes lo ven allí. Las barcazas hoy, con el contrato actual de Hidrovía Sociedad Anónima con Jean Denul, no pagaban dragado y sí pagaban balizamiento. El sistema queda exactamente igual a como estaba. En algún momento se planteó que podía haber alguna bonificación, pero el sistema quedaría de la misma manera. ¿Y qué es lo que haría concretamente AGP? Todo tema que quiero aclarar no está todavía confirmado, pero ¿qué es lo que va a hacer AGP? AGP se va a dar vuelta, va a hacer un contrato de obra pública directo, lo va a hacer aparentemente, por los comentarios que hay, sería Jean Denul, la que tendría durante este periodo de 1 año aproximadamente, va a seguir operando Jean Denul, no EMEPA,
y el balizamiento podría llegar a quedar en 3 firmas que están haciendo el balizamiento en el puerto de Buenos Aires y que ya han ganado licitaciones en la Administración General del Puerto. Se dice que Pentamar, acá tenemos el nombre, Pentamar Hydra y Sabe Technology son las empresas que podrían tomar el balizamiento. Por ahora serían contrataciones directas, después en 3 meses dicen que podría haber una licitación. ¿Cuál es la gran preocupación que tienen las entidades? Que este sistema, que es transitorio, porque nosotros lo que estamos pidiendo es que se licite de manera definitiva, el problema que le estamos viendo es que este sistema puede llegar a quedar en forma definitiva. Esos son los temores. ¿Y qué pasa? Esta concesión no implica obras e inversiones nuevas en la ampliación o en la mejora de la hidrovía, por lo tanto lo único que hay en esto es un dragado y un balizamiento de acuerdo a los parámetros actuales, pero no lo que está pidiendo de alguna manera todos los dadores de carga y todas las entidades en materia de mejora de la hidrovía. Entonces el temor que da es concretamente eso. Se dice que habría contrataciones directas y después en 3 meses harían una licitación y en septiembre del año que viene tendría ya que la licitación definitiva dar el nuevo concesionario. Pero bueno, son todas cuestiones que habrá que ver cómo evolucionan. En términos simplificados, las profundidades quedan igual, hasta el Gran Rosario 34 pies, hasta Santa Fe 25, y todo el sector de Barcaza 12 pies, con 2 de revancha, serían 10 pies netos de alguna forma. No hay grandes cambios en ese tema. Bueno, visto el panorama general del estado de situación de hidrovía, la preocupación concretamente es que este sistema que viene a ser transitorio pueda quedar en forma definitiva y se vayan retrasando las obras y las mejoras que de alguna manera habían planteado todas las entidades y todos los dadores de carga. Segundo tema, bajante del río Paraná. Bueno, el tema de la bajante, si ustedes han visto, algunos de ustedes tal vez hayan accedido, nosotros hicimos una estimación de los costos que trae para todos los productores agropecuarios, para el sistema. ¿Por qué es tan importante la bajante? Bueno, por cuestión lógica, porque esto le impacta en el precio que le pagan al productor en los granos. Nosotros hicimos con todo el equipo nuestro un trabajo relevando a las empresas, analizando de cuáles fueron los costos en realidad de 6 meses de la bajante. Marzo, abril y mayo, junio, julio y agosto. En esos 6 meses nosotros pudimos estimar que hay aproximadamente $300 millones aproximadamente que se perdieron en esos 6 meses, producto de los distintos sobrecostos que provoca la bajante. Y en esos sobrecostos hay de todo, pueden ver ustedes el documento después con más detenimiento. Empezamos a ver de que se le está pagando menos las exportaciones argentinas de harina y de aceite de soja, se les paga el precio FOB de exportaciones menor al de Brasil. Estamos viendo también que hay mucha mercadería que está creciendo mucho Bahía Blanca y Quequén, porque al no poder cargarse los buques en la carga normal para los 34 pies de calado, hay que ir directamente a Bahía y a Quequén a completar. Hay problemas con las barcazas también que bajan desde Paraguay, que bajan con mercadería paraguaya que se transborda en el Gran Rosario y se manda al exterior. Pero bajan también con la importación temporaria, con ese poroto que nosotros necesitamos para mejorar la proteína de la harina de soja argentina. Bueno, ahí hay problemas también en las barcazas que están bajando, barcazas de 1.500 toneladas, tienen 100 toneladas menos. Distintos tipos de costos que hemos ido relevando nos da esta situación. ¿Cuál es la información del Instituto Nacional del Agua al día de hoy? Esta semana, a ver, para que ustedes tengan una idea, la situación de Gran Rosario está muy atada al agua que llegue del río Paraguay, pero al agua también, principalmente al agua que sale de Itaipú. Ese sector, la represa de Itaipú, cuando descarga metros cúbicos de agua sobre el río Paraná, va a parar al Paraná superior, que es el que llega hasta Confluencia, y desde ahí llega al Gran Rosario. ¿Qué pasó en mayo del año pasado, cuando teníamos ya la bajante encima? Porque estábamos en el primer año de bajante, el anterior. Bueno, fíjense, estaban entrando y saliendo 7.000 a 6.800 metros cúbicos por segundo. Todas las semanas anteriores, ahora, en las últimas semanas, de 7.000 a 6.800, prácticamente estuvimos en 4.500, 4.600. Como llovió en esta última semana, está saliendo desde Itaipú en esta semana casi 7.000 metros cúbicos por segundo, un respiro. Pero después, cuando uno mira los informes del Instituto Nacional del Agua y uno habla con Carlos Paoli, que son
exfuncionarios y especialistas que vienen desde hace años monitoreando el río Paraná y ver los informes del INA, están marcando que en los próximos 3 meses estamos muy complicados en materia de lluvias, quizás sobre, el análisis es de agosto, septiembre, octubre, plantean que noviembre, diciembre y enero puede llegar a haber algún respiro y que puede llegar a llover en la zona de Brasil. No nos olvidemos que el río Paraná conecta directamente con San Pablo a través del río Tieté, pero en el medio tenemos 47 obras hidroeléctricas que retienen agua hasta llegar a Itaipú, con lo cual, en la medida en que no llueva, en la medida que no se repongan los excedentes hídricos, vamos a estar complicados. Quizás de allí, entre diciembre y enero, algunos informes se están planteando que pueda haber algún excedente hídrico adicional que pueda ayudar. Bueno, vamos al tema de la carne. Tema de la carne que es clave para la provincia de Santa Fe, el cierre parcial de las exportaciones que realizó el gobierno nacional. ¿Por qué es tan importante para Santa Fe? Y ahí tiramos un par de datitos. Si uno mira las exportaciones de carne vacuna de Argentina, saliendo por las distintas aduanas, le da que Santa Fe tiene un 20%, pero en realidad, cuando uno mira que hay algunas aduanas que tienen mercadería santafesina, de los frigoríficos santafesinos, estamos exportando casi el 40%. O sea que la medida de cierre de exportaciones le pega a Santa Fe en un punto clave en la línea de flotación. Fíjense que de 32 plantas industriales que tenemos, 11 en Santa Fe, 11 de ellas están exportando. Y después somos la segunda provincia en faena y tenemos el 11% del stock ganadero. Fíjense ahí en faena, Santa Fe la número 2, que tiene prácticamente, sacando Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y La Pampa, está equiparando al resto del país. Tenemos una posición relevante, realmente en materia casi, ahí lo tenemos, en el año 2020 tenemos unas $1.000 millones de exportaciones de carnes y 200.000 toneladas. Y esto que ustedes, a ver un minutito. Y esto que ustedes tienen acá son los nomencladores, los rubros que más han impactado el cierre parcial. De esos casi 1.000 millones que exporta Santa Fe, tenemos casi 750, 800 en los cortes que están más perjudicados por el cierre. Pero a ver, no llegamos a este cierre que se dio en mayo de manera aleatoria, sino que tuvimos toda una evolución en el tiempo. Le pegamos una revisadita rápida a la evolución en el tiempo. Arrancamos en febrero, cuando ya el gobierno empezó a mirar de que el precio de la carne se iba arriba, y intentó por un acuerdo con exportación y supermercados, 6.000 toneladas, que algunos decían esto va a ir principalmente al conurbano bonaerense, al Gran Buenos Aires. Bueno, se hizo un primer acuerdo y esas toneladas comprendían cortes que iban con precios determinados. No funcionó. El segundo punto en el que avanzó el gobierno en abril es hacer lo mismo que el grano, ponerle una declaración jurada de operaciones de exportaciones de carne. La declaración jurada de venta al exterior que tenemos en granos, para autorizar las ventas al exterior, se implementó en el mes de abril con precio de referencia, cosa que no tenía la carne. ¿Qué pasó después? Trataron de evitar de que se exportara mucho, creando una serie de exigencias de información para aquellos exportadores que no tenían planta propia. Empezaron a detectar que había muchas empresas que no tenían frigoríficos, que no tenían planta propia, y empezaron a exigirle información adicional y desalentaron de alguna manera a estos exportadores para tratar de que no se exporte tanto y que quede más mercadería en el mercado interno. Después hicieron otro acuerdo una semana antes del cierre, donde trataron también con el consorcio exportador ABC y los supermercados aumentar la cantidad de carne disponible. Pero los precios seguían subiendo y no pudo, de alguna manera, no había resultados positivos. Y llegó esto, el 19 de mayo, el cierre de las exportaciones por 30 días, lo comunica el presidente Alberto Fernández, se lo comunica a la Cámara Empresarial, le dice que es una medida de emergencia, que van a tratar de implementar medidas, por ahí terminamos levantando el cierre ante los 30 días, pero la realidad es que en mayo aparecieron precios de referencia de AFIP para los cortes de exportación, y finalmente en junio queda esto que es el sistema actual. ¿Cuál es el sistema actual? Esos cortes que ustedes ven allí, esos 12 cortes que están allí, tienen suspendidas las exportaciones hasta diciembre. Ahí no se puede exportar nada. El resto de la carne bovina se toma el promedio de julio
diciembre del 2020 y se puede exportar el 50%. Todo lo que es cuota de exportación Hilton, Kosher y otros acuerdos con países latinoamericanos, eso se cumple a rajatabla. Y el gobierno de alguna manera justifica la cuestión diciendo vamos a armar un plan ganadero, lo vamos a poner en funcionamiento y vamos a tratar de tener mayor producción de carne. Bueno, el 31 de agosto ahora se prorrogaron estas medidas, 60 días más, y bueno, esta tarde va a ser interesante preguntarle de alguna manera a la mesa de enlace cuál es la mirada de esto, pero lo que hay es un gran malestar de parte de los productores. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados hasta el momento? Bueno, miren esto es el precio del novillo en Liniers. El redondelito verde es hasta que se cierran las exportaciones. Fíjense que ahí los precios van aumentando. De 164 se termina yendo a 181. Y el novillo, a partir del cierre de exportaciones el 19 de mayo, que después se fue prorrogando a lo largo del tiempo, empieza a caer. Conclusión, el precio baja, perjudicaba a los productores, perjudicaba las futuras inversiones. Este es el precio de la vaca, los cortes que van normalmente a China, que se vieron afectados. Bueno, venía fluctuando entre 110 y 125 y cae a 97, tuvo una baja muy fuerte en mayo cuando se cierran las exportaciones y después se recupera un poquito. De todos modos, el precio de la vaca hoy, a lo largo del año, está un 1,7% abajo, cuando tenemos una inflación de 40-45 en la medición anual. Este indicador evidentemente desalienta a los productores. Miremos los precios. Aquí tienen asado, carnes. Evidentemente la problemática estaba, la evolución en un año, el precio del asado es casi un 98% en el último año, pero fíjense en esto, desde diciembre aumentó un 28%, la línea amarilla que ustedes tienen ahí. Y desde el momento en que se cerraron las exportaciones, creció nada más que un 2,1%. O sea, los precios no dejaron de subir. Lo que pasó que hubo, producto del frenazo y del cierre de exportación, una caída y se desaceleraron los precios de alguna forma. Y esto también lo podemos ver para la paleta, que fíjense que el precio desde diciembre aumenta un 46%, pero desde que se cerraron las exportaciones, un 7,4%. Bueno, concretamente, si tomamos mayo-julio del año pasado con mayo-julio de este año, o sea, mayo-julio cerramos las exportaciones este año. Mayo-julio del año pasado no estaban cerradas las exportaciones. Si comparamos estos valores, después véanlo con tranquilidad, la producción y la faena van cayendo. Evidentemente va a desalentar las futuras inversiones y el fantasma es el 2005, 2006, 2007, cuando Argentina empezó a perder 10 millones de cabezas. Ese es el fantasma que se ve detrás de todo esto. Y bueno, miremos el consumo. Y también lo medimos mayo, junio y julio de este año con cierre de exportaciones y el año anterior. Bueno, ahí el consumo cae, las exportaciones caen también, y el consumo tiene, fíjense ahí abajo en mayo, 133.000 toneladas, sube a julio a 199.000. O sea, comparado con hace un año atrás, el consumo cayó. Pero viendo la evolución en estos meses, desde que se cerró, el consumo tiene una recuperación. 38.000 toneladas de carne mensual se estarían exportando, que se exportaban antes, estarían yendo al mercado. Entonces, concretamente, los precios no bajaron, se moderaron, cae la producción, cae la faena, caen las exportaciones, y el consumo respecto de un año atrás, hay un mayor consumo, pero está bastante aletargado. Final, ley de biocombustible. Bueno, ley de biocombustible, por el momento lo único que podemos hacer es llorar, otra cosa no tenemos. ¿Por qué? Porque la ley está sancionada. ¿Y cómo quedó la ley? Nosotros teníamos un corte en biodiesel del 10%, quedamos en el 5%, pero con la posibilidad de que si suben los precios del aceite de soja, ese corte obligatorio entre gasoil y biodiesel puede llegar a crecer, puede llegar a bajar desde el 5 hasta el 3%. En bioetanol se mantiene el corte obligatorio del 12%, pero ¿qué sucede? El bioetanol en base a maíz, del 6% de corte puede bajar al 3%. Bueno, concretamente ahí tienen datos, información,
¿Cuál es el problema para Santa Fe? Es que Santa Fe tiene las principales fábricas que se han visto perjudicadas por la ley. Y ahí tienen ustedes concretamente las principales fábricas que ya no van a poder proveer biodiesel para el corte obligatorio son las integradas. Las integradas son las que tienen la fábrica de aceite al lado y anexa la planta de biocombustible. Bueno, de ese listado que ustedes tienen allí, la mayor parte están ubicadas en el Gran Rosario y la mayor parte no van a poder proveer el corte obligatorio, van a tener que exportar. Hay algunas como Patagonia Bioenergía, Unitec, Explora, esas empresas no estaban exportando, esas empresas van a poder proveer el corte obligatorio. Pero las más perjudicadas son las grandes que están dentro de Carvío, las integradas, esas están ubicadas en Santa Fe y esto le va a impactar también en una menor demanda y va a impactar en los precios, lógicamente, de la soja que se le paga a los productores. Es un menor factor de demanda y por lo tanto, un problema también para toda la producción que llega aquí a Gran Rosario y la demanda que tiene el mercado físico de granos. Bueno, hemos ido a un recorrido bastante rápido de las cuatro temáticas y bueno, quedamos abiertos a las consultas, a las preguntas. Julio, muchísimas gracias. Me sumo al comentario de Sol Arcidiácono sobre la importancia de este excelente material de la Bolsa de Comercio de Rosario, sobre la situación logística, económica, resultante de la bajante del río Paraná, pero también sobre el impacto de las medidas de política restrictiva, en este caso en el sector de exportación de carnes, y cómo impactan en forma directa a la provincia de Santa Fe. Justamente aprovecho para comentarles que hoy a las 15 horas vamos a tener el tercer panel de este evento, un panel que va a ser muy importante, porque justamente la mesa de enlace nos va a brindar su visión política en momentos de incremento de tensiones entre el campo y el gobierno. Por eso recomendamos que a las 15 horas estén todos acá presentes para poder asistir a este panel que va a ser muy importante, sobre todo en estos momentos. Si les parece, vamos a nuestro tercer exponente de este panel, Maximiliano Bonadeo, que trabaja en John Deere y que justamente va a hablar de las perspectivas de la agricultura digital, un tema muy interesante en relación justamente a las políticas de innovación que se están implementando desde todo el sector AgTech en Argentina. Te agradecemos muchísimo, Maximiliano, y te damos la palabra. Bueno, muchas gracias, Adriano, y especialmente el agradecimiento a la Fundación por brindarnos este espacio, ¿no? de dar a conocer un poco cómo estamos trabajando, cuál es la visión de la compañía, y de paso, bueno, traer de alguna manera algunas de las propuestas y cambios que estamos viviendo, ¿no? en la agricultura hoy en día en nuestro país, la cual nos permite trabajar de una manera o experimentar, ¿no? lo que es esta nueva revolución digital que estamos viviendo actualmente. Yo voy a compartir pantalla, no tengo una presentación, pero más que nada quería compartirles y me dicen si se está viendo, creo que sí. Sí, perfecto. Es uno de los sitios que recientemente diseñamos para contar de una manera simple para quien no están en el día a día, ¿no? Tal vez o tan próximo a los equipos, de qué es lo que está ocurriendo hoy en nuestra agricultura, en el agro argentino. Y bajo este concepto de ecosistema conectado, es como John Deere interpreta, ¿no? y trae esta nueva oportunidad que estamos viviendo a nivel de producción, donde sin dudas la agricultura está siendo concebida de una manera colaborativa y donde cada uno de los participantes en este proceso de producción tienen un rol muy importante, ¿no es cierto?, en la toma de decisiones y en el acceso a la información. Bajo este concepto es donde incluso revisar esta pequeña infografía que tenemos debajo, la oportunidad de cómo John Deere concibe el concepto de la conectividad que llegó al agro, lo que nos permite estar mucho más conectados, tanto los equipos agrícolas, los operadores de máquinas, el agricultor, el consultor agronómico, y como vos mencionabas anteriormente, las AgTech,
que sin dudas nos traen la oportunidad de traer información, datos muy valiosos para complementar a la información de estos agricultores que tradicionalmente producían de una manera tal vez rudimentaria o convencional, ¿sí? Basados muchas veces en recetas. Muchas veces estas recetas provenían a partir de la tradición o provenían de generación en generación, sí, por el buen uso de prácticas adquiridas, y donde tenemos la gran oportunidad de potenciar, principalmente aumentando la capacidad o el potencial de rendimiento de los cultivos, ¿no? Muy ligado a eso y con siempre un espíritu conservacionista de poder utilizar los recursos disponibles, tanto los naturales como los aplicados, de una manera lo más eficientemente posible. Y justamente los agricultores argentinos son famosos, ¿sí?, por lograr estos niveles de producción con márgenes muy acotados debido al entorno que estamos viviendo actualmente, ¿no?, que hemos estado acostumbrados a producir. De esta manera y con este criterio es donde John Deere, a partir del año 2015, a pesar de que ya sumamos más de 20 años, ¿no?, trabajando con información de productividad que generan los equipos, de ese Big Data que se fue generando, a partir del 2015 para John Deere comenzó la oportunidad de traer esa conectividad al agro, en principio entendiendo cómo producen estos equipos a campo, de estar más próximos a cada operador de máquina, a cada productor, y a partir del 2018 nace el evento digital o nuestra plataforma Operation Center, que es la que nos permite vincular toda la información agronómica con la información de los equipos, y como decía antes, a todos los participantes, ¿no?, del sistema productivo. Y es así que hoy tenemos esta gran oportunidad de traer la conectividad, nos fue preparando y nos permitió preparar a los equipos de trabajo dentro de los concesionarios de la red, a los cuales hoy cuentan con un nuevo centro de soluciones conectadas, ¿sí?, que les permite no solamente entender mejor cómo se produce, sino tomar y sacar provecho sobre el uso de los equipos disponibles, como también de los recursos, ¿sí?, que se aplican a nivel de producción, y también comenzar a conectar agronómicamente a los distintos participantes, ¿no? Es así que estos centros de soluciones conectadas hoy tienen la oportunidad de vincular y conectar justamente no solamente al agricultor, a los usuarios de la maquinaria, sino también donde creo que está una enorme oportunidad de digitalización, es de los profesionales justamente dedicados al asesoramiento, a la consultoría agronómica, y a entender cómo estos datos cobran mucho sentido y de qué manera la tecnología nos permite estar muchos más próximos, ¿no? En este concepto de esquema de nube, cada usuario puede utilizar su nube con nombre y apellido de una manera muy segura y conectar con los distintos participantes, no solamente para estar todos siendo acompañados en este proceso, sino también para vincularnos con fuentes de información que comienzan a surgir, que también se están digitalizando y que comienzan a tener mucho impacto en la producción. Y me refiero ya no solamente a informaciones de producción, como podrían ser imágenes satelitales, vuelos de drones, imágenes NDVI, datos climáticos, series históricas, ¿sí?, sobre la ocurrencia de determinados eventos, sino también cuestiones financieras, cuestiones justamente de seguros que nos permiten producir de una manera mucho más sustentable y asegurando justamente esa oportunidad en el crecimiento del potencial de los rendimientos de los cultivos, siempre en un evento, ¿no?, o en un entorno conservacionista, de manera de poder aplicarlos de manera mucho más eficiente. Bajo este concepto, esta plataforma digital nace justamente con el criterio colaborativo de ser abierta, y es donde comenzamos desde el año 2018 a vincularnos, a conectarnos con distintas plataformas. Por eso no es solamente la oportunidad de la conectividad, acercarnos a la producción, a las ciudades, sino también acercar a los desarrolladores,
¿sí? A esta nueva forma de producir, a la nueva forma de procesar la información. Y para John Deere, que ha comenzado con este criterio, como decía, de innovación abierta, nos permite conectarnos. Hoy tenemos más de 50 plataformas en las cuales intercomunicamos información, y siempre con el concepto de que cada usuario utiliza sus propios datos para sacar mejor provecho, ¿sí? A niveles productivos. A ver si puedo mover esta pantallita y pasar a esta segunda página. Justamente dentro de este concepto, hoy estamos vinculándonos con plataformas que traen muchísima información y que aportan en gran medida, ¿no?, a los márgenes de producción. Y para John Deere tiene reservado un espacio específico para vincularnos a nivel digital de una manera muy práctica, simple y diría segura a niveles de confidencialidad de los datos de los usuarios, donde justamente alentamos esta vinculación, ¿sí?, para disponer de una mejor cantidad de información para esa mejor toma de decisiones. Es así que justamente cuando hacíamos un reconto de los eventos y la pandemia que llegó en 2020, a nuestra compañía, y diríamos que al agro en la concepción de John Deere, los tomó muy bien preparados desde el punto de vista de que ya contamos con estas herramientas habiéndolas implementado, ¿no?, con anticipación suficiente, y donde sin dudas hay un potencial enorme de seguir vinculando, de seguir trayendo información que sume a esa toma de decisiones cada vez más oportuna, ¿no? Entonces, de alguna manera, estas oportunidades, este momento único que está viviendo el agro en Argentina, es lo que nos permite justamente cada vez profesionalizar más, producir de una manera mucho más sustentable, de buscar potenciales de rendimiento superiores, con menor utilización de insumos, de fitosanitarios, y entendiendo esta nueva agricultura justamente con los distintos participantes que se suman en este concepto de agricultura colaborativa, ¿no? Así que de alguna manera, y no sé si de forma resumida, perdón, que quería volver a esa página principal, buscábamos justamente contar de una manera simple cómo trabaja o cómo interactúa este ecosistema colaborativo, donde pudimos utilizar el testimonio de un usuario, donde a lo largo de todo el sistema productivo, cuáles son los roles que comienzan a jugar cada uno de estos participantes, y que sin dudas traen un concepto para las futuras generaciones también, ¿no? De esa manera, estas herramientas de tecnología hoy están siendo aplicadas, al igual, y diríamos que coincidiendo con otras regiones en el mundo, lo cual para nosotros nos pone muy orgullosos de poder seguir potenciando el agro argentino, siempre en busca de esas mayores oportunidades y mayores potenciales, ¿no? Así que de mi parte era agradecerles justamente por el espacio, invitarlos también a conocer un poco más acerca de los ecosistemas conectados, y quedar a disposición por cualquier consulta que surja en el panel. Muchas gracias, Maximiliano. La verdad que tuvimos un panel de lujo hoy. Ahora abrimos, si les parece, para algunas preguntas del público. Me voy a tomar el atrevimiento de hacer la primera pregunta, así rompemos un poco el hielo, y es para Andrés Ponte, porque bueno, justamente estamos a apenas 5 días de las PASO, y siempre es importante recordar y refrescar para qué se puede utilizar el mercado financiero, tanto MADVA como ROFEX, qué instrumentos, qué herramientas en periodos de alta volatilidad, sobre todo de cobertura, se puede utilizar todo lo que tiene que ver con la operatoria de mercado de futuros y opciones, justamente en momentos de incertidumbre y volatilidad como lo que estamos atravesando en Argentina en estos momentos. Gracias, Adriano. Excelente la pregunta, muy simple y sencillo. Hoy en MADVA ROFEX le da al productor la posibilidad no solamente de cubrir el precio de los granos, soja, trigo y maíz, sino también la posibilidad de cubrir tipo de cambio con el contrato de dólar futuro. O sea, lo más concreto,
para situaciones de quizá mayor inestabilidad o eleccionarias es que te permite cubrir dos de las variables más importantes que necesita hoy tener atención el productor agropecuario. No podemos dejar de recordar lo que sucedió el lunes 12 de agosto del 2019, día posterior a las PASO, previos a las elecciones presidenciales del 2019, y el violento movimiento que tuvo el mercado en todos sus segmentos ese lunes siguiente a las PASO, por el efecto que la elección causó en el mercado financiero y porque además ese mismo día salió un reporte de Luzda que hizo bajar en un límite a los futuros de maíz. Excelente, Andrés, muchas gracias por la respuesta. Ahí estaban consultando muchos sobre la información que presentó la Bolsa de Comercio de Rosario. Entiendo, Julio, que va a estar a disposición de quien quiera solicitarla. La tenemos en la fundación, así que cualquier cosa se la hacemos llegar quienes la soliciten. Una pregunta en relación justamente a esta información que mostrabas, Julio, y tiene que ver con las perspectivas y el panorama de lo que tiene que ver con el río Paraná, con esta bajante histórica. ¿Qué podría pasar desde lo económico en caso de que no recupere el caudal normal el río en los próximos años? ¿Podría haber un impacto mucho más fuerte en la economía santafesina, en la economía de la región centro? Sí, sin duda. A ver, nosotros por lo general seguimos mucho la opinión de Carlos Paoli, un exfuncionario del Instituto Nacional del Agua. Él ha hecho un estudio de los últimos 100 años aproximadamente, viendo las distintas bajantes que se han dado en el río, en la hidrovía Paraná-Paraguay. Y él detecta lo siguiente, que aparentemente, normalmente cuando hay bajantes extremas, esas bajantes extremas permanecen en el tiempo a lo largo de 2, 3 y 4 años. Nosotros estamos incursionando en el segundo año de la bajante, con lo cual la problemática es si llegamos a tener un tercer y cuarto año adicional con esta problemática. Él no puede, de alguna manera, ni él ni José Luis Ayelo, que lo hemos consultado, no puede predecir si esto puede trasladarse al tercer y al cuarto año. A ver, momentáneamente, con pérdidas de 8.000 a 10.000 toneladas, principalmente los Panamax, el sistema sigue funcionando en la medida que ha habido un buen trabajo del actual concesionario en materia de profundización. El actual concesionario recibió una orden de no sobredragar, pero que esa orden le corresponde a Hidrovía, concretamente de Sociedad Anónima, pero no de ninguna manera a la GP. La GP puede llegar a manejarse con mayor libertad a partir de ahora que tiene la concesión. De todos modos, a mí me sorprende un poco algunas publicaciones de algunos periodistas o especialistas porteños donde dice, ¿qué pasa si se seca? ¿Qué pasa si se seca? Bueno, yo creo que es ir a un extremismo, porque aún en una situación absolutamente compleja, las cargas están saliendo, hay un crecimiento mayor de Bahía Blanca y de Quequén, lógicamente, donde se hace el completamiento de los buques, pero lógicamente que en algún momento la situación se va a estabilizar y nuevamente el río Paraná va a tener los niveles que permitan. Por eso es que se insiste tanto en este proceso de concesionamiento, que se mantenga en el tiempo el buen servicio que de alguna manera dio el concesionario actual. Perfecto, Julio, muchísimas gracias. Y por último, bueno, mientras esperamos si ya hay alguna pregunta del público, entiendo que justamente esta de Federico iba en esa línea que acabamos de mencionar, de la bajante del río Paraná y el pronóstico de Año Niña. Le pregunto a Maximiliano, en relación justamente a la precisión de la agricultura, las nuevas tecnologías, el ecosistema AgTech que se está armando, ¿cuáles crees que van a ser los próximos pasos, los próximos hitos que se van a desarrollar en este ecosistema en América Latina y puntualmente en Argentina? Bueno, es muy buena tu pregunta. De hecho, a nivel de ecosistema, o sea, uno de los
grandes cambios que se vienen en términos de tecnología es comenzar a tener la implementación de procesos cada vez de una manera mucho más ágil en el agro. Y me refiero a procesos que, como decíamos antes, ¿no? Tradicionalmente todavía se siguen utilizando y llevando de manera muy manual de cómo generar esa información y volcarla a una biblioteca en una nube del propio establecimiento y a dejarla disponible de esa manera. Hoy, digamos, está toda la infraestructura preparada y disponible para eso, y tal vez es como que la etapa del conocimiento y de la generación de esos nuevos procesos es sin duda lo que va a despegar muchísimo y nos va a traer la gran oportunidad de visualizar históricos, márgenes de producción, la utilización de nuevos materiales genéticos, labores mucho más eficientes, y todo eso se va construyendo, como decía antes, con los distintos participantes de la cadena de producción. Hoy están surgiendo seguramente profesiones que justamente traen las nuevas tecnologías que antes eran impensadas, y como siempre se dice, ¿no? Lejos de dejar sin trabajo a antiguos trabajos en el agro, justamente está generando la utilización y la incorporación de profesiones que tradicionalmente estaban más ligadas a la ciudad, que comiencen a migrar o a impactar en lo que es el sistema productivo del agro, ¿no? Me refiero a desarrolladores de software, me refiero justamente a la oportunidad de traer analistas de datos, y como ciudad todavía son perfiles que recién comenzamos a ver y que sin dudas va a haber un crecimiento muchísimo mayor, ¿no es cierto? Hoy gran parte de la red de concesionarios, de nuestra red de concesionarios, es ávido de estos nuevos perfiles que comienzan a cruzar entre la parte técnico y agronómica, ¿sí? Siempre muy ligado a todo lo que es el análisis de datos. Muchísimas gracias, Maximiliano. Y bueno, pido un fuerte aplauso para este panel de lujo que hemos tenido en el día de hoy. Andrés, Maximiliano, Julio, la verdad que ha sido excelente. Recordatorio a las 15 horas hoy, panel especial, mesa de enlace, así que bueno, esperamos a todos que vengan acá. Y Ana, te paso la palabra para que hagas el cierre de estos primeros dos paneles de escenarios granarios. Perfecto, Adriano, gracias. Un panel muy, muy bueno. Andrés, Maximiliano, Julio, siempre también, digo, amigos de la casa.